Amor y desconfianza en la Andalucía rural de la posguerra. Es la temática de un cortometraje, se llama La Espantada. La Universidad de Córdoba y la Diputación de Jaén han participado en la producción de este cortometraje. También lo ha hecho el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, donde se desarrolla la historia de La Espantada. El cortometraje La Espantada, que se estaba rodando en Santisteban del Puerto, ha concluido. Isabel y Vicente son personas que previamente a la guerra civil convivían en un pueblo como tantísimas personas y finalmente, pues por su vinculación más o menos ligada a Mateo, pues en un momento dado, cuando estalla la guerra, Mateo decide ir a combatir al frente. Isabel y Vicente, por otro lado, fueron unas personas tal vez un poco más cautas, diríamos, entre muchísimas comillas, que decidieron quedarse en el pueblo y que con el transcurso de la guerra, denotando la clara victoria que sería inminente por parte del bando sublevado, acabarían teniendo que exiliarse lejos del pueblo, en un cortijo, donde poder rehacer su vida lejos de los ojos que podrían causarle ciertos problemas. Todavía es muy pronto para que subas al pueblo, Isabel. Es muy peligroso y lo sabes. Conocer a fondo a los personajes fue un proceso que disfruté muchísimo, pero también hubo muchos momentos de frustración porque a la hora de enfrentarte al guión muchas veces necesitas separar tu conciencia que está condicionada pues, por tu contexto y para poder ponerte en la piel de tus personajes que a lo mejor no comparten ese contexto contigo. Por ejemplo, en el caso del personaje de Vicente, en las primeras versiones de guión era un hombre mucho más cariñoso, mucho más expresivo. El primer acercamiento con Vicente fue complejo, porque al principio tuve que leer varias veces el guión para intentar entender qué punto de acercamiento podía llegar a tener yo con él. Todo lo que gira su vida va en torno a la posesión. Es un tipo que lo único que necesita es tener el afecto de una mujer a la que controla, a la que adora y a la que necesita en extremo. Pues si no acordemos de lo que ese hombre hacía y decía antes de que cogiera el hato se diera la espantada. Isabel es la protagonista de esta historia. Es una mujer con mucho carácter, es una mujer valiente, es una mujer que arriesga, pero tampoco podía ser un personaje que no fuera coherente con su contexto. Mateo es la última pieza de este triángulo amoroso. Él representa esta figura del rebelde que lucha por sus ideales políticos, por sus ideales sociales, el romántico. Aún así teníamos claro que no queríamos que ningún personaje de La Espantada fuera ni blanco ni negro, es decir, no queríamos idealizar a ninguno de los personajes y que uno terminara siendo el bueno y otro el malo. Por supuesto, también una grandísima inspiración más a nivel narrativo es la obra de Lorca. Lorca tiene una esencia muy conectada con lo rural, con la venganza, con el amor, con lo trágico, con la tierra. De Yerma hemos cogido la narrativa de que Isabel no le da hijo a Vicente porque no lo ama como ama a Mateo, y un detalle que hay en el cortometraje es una sillita pequeñita que hay en el fondo del cortijo que está sin acabar porque nunca se ha usado. De la casa de Bernarda Alba nos hemos centrado en la construcción de los personajes femeninos sometidos a una circunstancia pero con un toque de rebeldía. Y de Bodas de Sangre nos hemos centrado en los temas del triángulo amoroso, de la venganza y del destino trágico que no se puede evitar. Por otro lado, lo que tenemos son los dos personajes de Antonio y de Mariano. Hay una peculiaridad por la que en un momento dado no se los identifica como guardias civiles, y es que ellos no van vestidos como guardias civiles, ellos no llevan el clásico uniforme con una capa, con un tricornio, sino que ellos van vestidos de paisanos. ¿Por qué? Por dos motivos principales. Uno de ellos, a nivel presupuestario, lo que en un principio estaba planteado de esa forma, de que fueran uniformados, de que fueran en fin, engalanados con ese clásico uniforme de la Guardia Civil, más tarde se derivó como una opción porque desde luego los precios que se barajan en los alquileres de este tipo de uniformes concretamente, y por una serie de permisos burocráticos que hay que pedir, se hacía una posibilidad complicada. A partir de ese momento lo que hicimos fue intentar convertir la carencia en una virtud. Investigando, dimos con el caso de un teniente coronel de la Guardia Civil que se llamaba Manuel Gómez Canto,
que se le apodaba el carnicero de Extremadura, precisamente porque tenía unas formas cuanto menos cuestionables sobre cómo conseguir dar caza a los maquis. Una de esas formas era vistiéndose de paisano, infiltrándose entre los propios maquis, incluso a veces llegando a hacerse pasar por uno de ellos y de esa forma acercarse levemente hasta que por fin conseguía darles caza. Entonces, efectivamente, esa decisión de representar a estos dos militares vestidos de paisano, pues es una forma que históricamente es no solamente correcta, sino que además aporta un sentido narrativo que hasta ahora en el cine pues no hemos visto demasiado. El arma que estas personas usaban se trata de este modelo de Kar 98, un Mauser alemán que posteriormente se trajo a España y que se puso en fabricación especialmente en Oviedo, con lo que luego se llamó el fusil Mauser Oviedo. Ese arma es efectivamente la que utilizaría la Guardia Civil a lo largo de muchísimos años. Las semanas previas al rodaje fueron difíciles en muchos sentidos. Bueno, siempre es difícil organizar una producción con tantas personas, tantas que vienen de fuera, de Sevilla, de Córdoba, de Granada, las lentes de la cámara que vienen de Málaga, en fin. Es difícil organizar la logística, pero cuando además se le añade el factor meteorológico, empezamos a pasarlo realmente mal. Justo 2 semanas antes del rodaje, recuerdo recibir imágenes sobre el exagerado nivel de altura que tenía el río como consecuencia de las lluvias que se estaban provocando en esa época. Esto realmente lo que a nosotros nos puso es un poco en alerta, en el sentido de que la previsión podría continuar a lo largo del rodaje y lo que después de esa época parecía que efectivamente volvía el sol, el nivel del río bajó. Justamente la semana del rodaje cambió por completo la previsión y las lluvias fueron constantes. Por ese motivo, días previos al rodaje, lo que hicimos tanto Ana como yo fue sentarnos con el guión en la mesa y formular un plan B y un plan C en caso de que no se pudiesen rodar las escenas como teníamos previstas. El corto, al principio del todo, lo que estaba previsto no era que Isabel estuviese descolgando la ropa del tendedero, sino que Isabel estaba lavando la ropa en el río y era a lo lejos, al otro lado del río, donde encontraba la cartita que le había escrito Mateo. Otra de las escenas que también pudo haber sufrido, pero que finalmente no lo hizo, las consecuencias de la lluvia, es la escena del fusilamiento. Esa escena, incluso en un momento dado barajamos que los guardias civiles entraran al propio cortijo con Mateo y que fuera dentro del cortijo donde se desarrollara toda la acción que realmente ocurre fuera. Pero finalmente, bueno, decidimos que sería mejor mantener la opción que finalmente se ve en el corto, a pesar de que, bueno, la lluvia pues ralentizó muchísimo esa parte del rodaje. Cuídamela. La fiesta del molino es una fiesta típica aquí de Santi Esteban del Puerto de hace muchos años. Bueno, la tradición se mantiene simbólicamente como hace varios años, muchísimos años atrás, porque tiene casi 800 años de historia. Los mulos llevan 2 sacas, las cuales bajan llenas de trigo, y ese mismo día bajamos al molino a molerlo, que es lo que digamos que es la tradición.
vez se llega al molino, se le obsequia con una bebida, una comida a toda la gente que se acerca allí al cortijo de la Ballestera. En el transcurso del día, como estamos haciendo la función de moler el trigo, se le echa a la gente harina porque hay abundancia, la cosecha ha sido medianamente buena o buena, y entonces, pues, como alegría, como fervor, pues entonces a la gente se le echa harina, que es la tradición del día del molino, el lunes de Pascua. La localización juega un papel fundamental, y es que hemos rodado en este antiguo molino del siglo XVIII, un molino que desde ese siglo se mantuvo en funcionamiento al estar al lado de un río. A nivel narrativo, el entorno tiene una cualidad profundamente lorquiana. Es un lugar rodeado de montañas, como si estuviera al fondo de algo, como si este lugar empujara hacia abajo a los personajes que viven en este cortijo, a Isabel y a Vicente, casi asfixiándolos e imposibilitando que puedan salir o escapar de este lugar. Afortunadamente, a pesar del paso del tiempo, se ha mantenido en perfecto estado de conservación hasta el punto de que el interior está completamente vacío y hemos podido usarlo como si fuera una especie de lienzo en blanco en el que hemos dispuesto toda serie de muebles, aparejos del campo, cosas que podrían acentuar cómo sería un cortijo, el interior de un cortijo de un matrimonio que viviese en los años 50. Fue darle vida a un sitio, ¿no? En este caso es que es el cortijo, es darle vida a todo, amueblarlo todo, absolutamente todo. Y yo como anécdota me quedo con cuando bajábamos, que llevamos el coche repleto de cosas, arriba pusimos la cama con el colchón y Ana se subió encima dando con el techo y bajamos así a la localización hasta llegar, y fue aguantando la pobre ahí el chaparrón porque, claro, no cabíamos en el coche, teníamos que bajar todo. Adecuar todos los muebles, todo el menaje, porque lógicamente está en desuso y ahora mismo pues, no podríamos cocinar en una olla que está llena de óxido. Entonces, adecuar todo eso, adecuar toda la estancia, que de hecho el equipo de producción se tiró una mañana pintando rejas del cortijo, de allí del molino, tapar cables, que antiguamente, lógicamente, no habían cables en estas viviendas, no había cables, pues tapar todos esos cables con escayola. El momento de ver el molino blanco, que no había nada, pero ya de verlo decir, es una casa. Eso fue... He vuelto a la época de mis abuelos. Fue gratificante porque pensaba que el resultado no iba a ser tan bonito como el que vi. Un punto interesante a tener en cuenta fue el tema de la iluminación, porque prácticamente el 80% de la iluminación es real. Es real en cuanto a velas, candiles. Los candiles tuvimos que probar los días anteriores para ver cuánto tiempo aguantaban encendidas por el tema de grabación. Tú estás grabando y que no tengas que estar encendiendo todo el rato candiles. Con algodones, con aceite, eso lógicamente está en desuso. Cortábamos, pues si una vela se había consumido teníamos que volver a poner una que pareciera de ese tamaño para que no distorsionara luego la imagen o que no pareciera que había otra cosa distinta. Y bueno, que fue lo que son el tema de iluminación complicada, porque no toques la estantería, se mueven las velas, se caen, no sé qué, fuego. Había mucha gente, hay mucho equipo detrás de las cámaras. Lo que no ves, tú ves 3 actores, pero es que detrás hay 20 y tantas personas. Nos vamos.
acuérdate que hay palos también verdes. Vale, sí, ahí atrás, ¿no? Ve a buscar discurso. Pues comenzó la maqueta. Que tú eres valenciana, oye, que hija. Ya está. ¿Dónde está? El primer día de rodaje fue un reto como primer día porque nos tocaba rodar el final, la escena de las lumbres. La primera dificultad con la que nos encontramos era por parte del equipo de fotografía, que tenía que iluminar una zona muy amplia, sin fuentes de luz natural, pero aún así hicieron un trabajo espectacular, como podemos ver en el cortometraje, sirviéndose también de esa gran lumbre que sirve de eje central de la escena. Buenas. La puesta en escena, sobre todo de los figurantes, que eso fue hasta el último momento mandándonos fotos de ropa de los armarios de sus abuelas, eso ha sido pues, un reto para mí. Y que todo saliera al dedillo, encontraran todo como lo pedíamos, ni un fallo, ni un pendiente, ni una uña, fue cuando yo vi a todo el mundo vestido, todos juntos, y vi el resultado de los meses de trabajo que habíamos llevado, de esto sí, esto no. Fue una cosa que no me esperaba que iba a gustarme tanto. Me emocioné al ver toda la gente. Mucho, mucho. La escena de las lumbres es una escena en la que recreamos una fiesta. Hay un ambiente alegre, lleno de música, de familias, de niños jugando. Esta escena tiene dos posibles interpretaciones. La primera de ellas es que nos transporta a lo que está realmente sucediendo esta noche, como nos adelantaba Vicente al inicio del cortometraje, cuando menciona que esa noche son las fiestas de las lumbres. Por la fiesta. Estaban llevando ya al Ramón para quemarlo esta noche en las lumbres. Madre mía, no hace nada que no subimos a la fiesta. Y con las almas de Isabel y de Mateo se presentan allí a modo de conciliación, a modo de por fin reunión entre ellos, ¿no? La segunda interpretación que se le puede dar a esta escena es que nos transporta a un sitio que no es real, que no existe, en el que se encuentran todas las personas de este pueblo que ya no están vivas. Una escena muy complicada a nivel de ejecución en rodaje, porque si bien a lo largo del día no había caído ni una sola gota de lluvia, esa noche, cuando ya teníamos a toda la gente preparada para rodar la escena, comenzó a caer un poquito de aguanieve y poco a poco, pues fue creciendo esa lluvia que iba cayendo en pleno rodaje. Con la pega también de que teníamos toda la figuración, el aguantar ahí el chaparrón, el aguantar el frío, la climatología realmente ha sido la pega que hemos tenido. Luego aparte con el equipo técnico, las cámaras, los micros, el sonido, o sea, todo, absolutamente todo, claro, todo se moja y no se puede continuar en muchas ocasiones. Pasamos frío, pasamos algunos momentos donde pensábamos que no se iba a empezar, o sea, que no íbamos a poder acabar el rodaje porque empezó a llover. Era una cosa que venía, llovía, dejaba de llover, volvía a llover, volvía, o sea, era todo complejo. Y en ese momento pensábamos, bueno, ¿conseguiremos? Estamos en el primer día, ¿vamos a conseguir llegar al domingo por la noche? Pues yo creo que sí, y se llegó. ¡Acción! Reunía prácticamente todas las cosas que pueden complicar un rodaje, además de un gran fuego en medio, que además representa el final del cortometraje, pero que por cuestiones logísticas tuvimos que poner sí o sí ese primer día de rodaje. En cuanto al vestido del momento de las lumbres de la protagonista, barajamos el comprar el vestido, alquilarlo, no encontrábamos la opción, al final encontramos una modista en Córdoba y le hizo el vestido a medida para ella. Fue el proceso, pues buscar tela, buscar el modelo y la modista pues dio en el clavo. Por supuesto, esa escena no sería posible verla conforme somos capaces de verla ahora en el cortometraje, de no ser por la inestimable paciencia que tuvieron las personas de figuración y por supuesto del equipo que
contra viento y marea, nunca mejor dicho, pues conseguimos tirar hacia adelante. Aún así, la gente quedó contenta gracias a Mariano, porque teníamos su cochera al lado, y gracias a la tuna de Santisteban, porque realmente la gente, conforme iban saliendo, digamos, de escena, se iban metiendo en la cochera para refugiarse, y la tuna amenizó la velada. Y yo, de hecho, yo estaba muy nervioso porque estaba sufriendo de ver a la gente. Fui a la cochera y cuando vi a la gente tan animada, bailando, tal, pues ahí ya dije, bueno, voy a relajarme. Me gusta así, la luz le da como el toque. Llegamos al segundo día de rodaje y lo que nos espera es una escena igual o más complicada aún que la anterior, porque en esta ahora lo que hacemos es incluir caballos. ¡Acción! Incluimos también el personaje de Mateo, interpretado por Rubén, que lleva un maquillaje fantástico, hecho por Sonia, que teníamos que tener mucho cuidado de que el agua, al caerle, pues no estropease ese grandísimo trabajo que había hecho Sonia. Había que hacer un disparo en una pierna del actor y me llamaron, estábamos en el cortijo, en el molino, y me llamaron que teníamos que subir, porque los actores se vestían en un hotel, y teníamos que subir, me subí con parte del equipo, para poder hacer conjuntamente con Sonia, que es la maquilladora, para poder hacer yo como parte de vestuario el roto del pantalón, quemándolo y abriéndolo, y ella como parte de maquillaje hacer un pedazo de tiro en la pierna que parecía real, es que daba miedo. Parecía de verdad un tiro en la pierna. Yo no había estado nunca un tiro en la pierna y creo que eso resultó muy, muy chulo, de las dos juntas trabajando, manchando el pantalón, rompiéndolo, quemándolo. Fue muy guay. Aquello fue muy guay. Y sobre todo, la gran complicación del rodajes con lluvia es mantener la continuidad. Es decir, que si en un plano no está lloviendo, en el siguiente contraplano no puede haber lluvia. Sonia. Antonio, por favor, se lo pido. Al Mateo ya lo tiene ahí. Isabel no tiene nada que ver con esta gentuza. Además, la policía está guardando el tubo de su madre. ¿Qué pobrecillo? Si es pobrecillo no, lo decidimos nosotros mismos. 7-1, tercera. Acción. Antonio, al Mateo ya lo tiene ahí. Isabel no tiene nada que ver con esta gentuza. Además, la pobrecilla todavía está con el luto de su madre. ¿La pobrecilla? Si es pobrecillo no, lo decidimos nosotros en el cuartel. Antonio, se lo pido por Dios. Usted sabe que yo siempre, de toda la vida, he colaborado con ustedes. Antonio. Estate quieto que si no te vienes tú también con nosotros. Finalmente llegamos al último día de rodaje y por la mañana lo que teníamos que rodar era la escena en exteriores del tendedero, esa escena en la que llegan
los dos guardias civiles, que todavía no sabemos que son guardias civiles, y saludan a Isabel, sabiendo perfectamente quién es Isabel, la saludan. Y bueno, fue una escena que realmente fue más o menos rápida de concluir, y justamente cuando la terminamos se puso otra vez a llover. O sea que realmente el tiempo nos dio la pequeña tregua de poder terminar esa escena. Finalmente lo único que nos quedaba, único por decir algo, era rodar todo el corto, prácticamente, que se desarrolla en el interior del cortijo, y lo que hicimos fue pues estar desde el mediodía hasta prácticamente las 4 de la mañana fácilmente, rodando todo lo que es la conversación de ellos dos, uno frente al otro en el interior del cortijo. Todos los comienzos son duros. Todos los procesos que uno inicia al principio pues tiene ciertas dudas, hasta que se adapta, digamos, a esa rueda de molino o esa bicicleta y funciona. Vale, pues en el proceso de un actor, hasta que no se demuestra a sí mismo que está a la altura de poder trabajar con la gente a la que está viendo y que ya de entrada para él ya es admirable, gente que ya está trabajando desde el tuétano y está viendo que trabaja muy bien, en ese momento el actor quiere estar a ese mismo nivel. Bueno, pues a mí, en mi caso, yo llevaba casi todo el fin de semana haciendo pequeñas intervenciones dentro de lo que era el proceso del cortometraje. Pues llega un momento que llega el domingo por la tarde-noche ya. Y en ese momento es cuando yo tengo que demostrar, después de todo el proceso que se ha visto, que yo he visto a la gente, pero yo todavía no he podido ni demostrarme a mí mismo que era capaz de interpretar a Vicente. Pues en ese momento, de repente hacemos una toma, y esa toma que hago sale bien y me reconcilia con todo. Pues en ese momento fui a buscar, yo recuerdo a Omar, y le di un abrazo. Y me reconcilió con todo, me conectó con todo el equipo, y yo me sentí que ahí estaba Vicente ya. Tienes que hacerlo. A lo mejor él tenía que haber quemado menos santos. Lo que tenga que hacer será para intentar que la Guardia Civil no venga a tu casa a puerta y para protegerte a ti. Fue un día bastante cansado, en el que estaba previsto terminar mucho más temprano, pero que gracias al equipo y a la filosofía que esa noche pues asumimos un poco todo, finalmente conseguimos sacarlo adelante con el estándar que nosotros queríamos que tuviese de calidad, no por ir corriendo, sino por mantener la calidad que a lo largo de los otros 2 días de rodaje nos habíamos esforzado tanto por mantener. Conseguimos rodarlo. Y lo hicimos desde la sensación de que éramos un equipo con un engranaje perfecto. Cuadro. Segunda. Finalmente, después de terminar el rodaje y de comernos unas pizzas en familia, lo que nos esperaba era recoger todo, recoger luces, recoger atrezo, y yo creo que finalmente pues terminamos cerca de las 8 de la mañana. Estábamos subiendo de nuevo para el pueblo, ya con todo bien empaquetado, con todo bien guardadito, y bueno, con la sensación de haber tenido a nuestra espalda un rodaje complicado en muchos sentidos, pero también muy cálido en otros, gracias a todo el equipo que nos rodeó. Cuando hablé con Guille y con Ana y me explicaron la historia, pues coincidimos en que tenían que ser pocos instrumentos que reflejaran algo íntimo y algo rural. Entonces yo les propuse el tema de utilizar un cuarteto de cuerda, porque daban las características que pedía el corto. Son instrumentos que, por un lado, pueden reflejar muy bien lo íntimo, y a la vez pueden reflejar muy bien lo rural. Estos instrumentos, tanto el cello, el violín y la viola, he intentado que saquen un sonido como
como más áspero, como más duro, como más de la tierra, que no es el sonido natural que se le saca. Pensamos que el cuarteto de cuerda y luego acompañado de algunos elementos externos como el tema del garrote en un momento dado y acompañados también de la guitarra, que es también muy andaluz, muy de la tierra, creo que hizo al final una combinación bastante acertada y bastante bonita. He intentado captar con la mayor precisión los sentimientos de cada personaje y la situación que se estaba produciendo en cada momento. Entonces eso, traducirlo en música, pues lleva pues, muchas pruebas, mucha inspiración, y al final, pues después de a veces la quinta, la sexta, la séptima, yo pienso que hemos logrado encontrar la esencia en cada momento para que ayude a realzar cada escena y cada personaje. Me quedo realmente con los buenos momentos y los malos. El frío que hemos pasado, la lluvia, las penurias, los nervios, las prisas, el tiempo se nos va, llegamos tarde, todo lo negativo realmente lo cubre con creces el trato humano, el cómo poco a poco, en cuestión de pocos días, va formando una familia, el arroparte con una persona que has conocido hace, horas, como yo digo, se vive todo intensamente. Para mí, escribir y dirigir La Espantada ha sido algo muy especial porque nunca me he imaginado escribiendo este tipo de historias. Ha sido un poco como salir de la zona de confort, pero bueno, eso es lo que pasa cuando dos personas muy distintas se unen para crear algo entre las dos. Yo solo espero que esta historia de La Espantada refleje que no es una historia ni de bandos ni de colores, sino una historia de personas normales y corrientes que se ven arrastradas por una circunstancia y que solamente han querido luchar por ser felices. Podemos decir que ha sido un trabajo, desde luego, el más exigente de todos cuantos hemos realizado y el de mayor envergadura en todos los sentidos. Hemos tenido en el rodaje personas que han venido de todos los rincones de Andalucía, hemos tenido personas de Santisteban también que se han implicado hasta el último momento en absolutamente todo para que se quedara perfecto, y el nivel de exigencia y de cariño que se ha puesto en cada uno de los fotogramas del cortometraje, desde luego, ha sido excepcional. Ha merecido la pena. Yo creo que un cortometraje como este merece el cariño y además el recuerdo de todas esas personas o esas mujeres o esas Isabeles que a día de hoy las recordamos y las amamos y las queremos y las ponemos en el lugar que se merecen. Así que La Espantada, en este caso, pues va un poco por todas esas personas, incluso por personas como Vicente, personas que simplemente querían construir una familia, que querían tener una vida completamente normal, pero que la situación que estaban viviendo pues no se lo permitió.